De la pandemia a la reconstrucción, Argentina 2020-2024, Liberación versus Liberalismo, capítulo 1. ¿Cómo se llama el capítulo 1? La estafa de la deuda externa. Obviamente, ¿por qué es tan importante el tema de la deuda externa? Entre otras cuestiones, además de los conceptos de sometimiento y demás, porque cuando hay una deuda, hay que pagarla. Y en la medida que mayor deuda hay, mayor porcentaje de los ingresos debe ser destinado al pago de deuda. Y entonces queda menos para asignar a las cosas que necesitamos. Salud, educación, ciencia y técnica, cultura, transporte, turismo, energía, combustible, agua potable, vivienda, urbanismo, alcantarillado, medio ambiente, salarios públicos, jubilaciones, etc. A mayor nivel de deuda, mayor porcentaje de los ingresos, de lo que recauda el total del Estado, pueden asignarse a las inversiones públicas, porque hay que pagar deuda externa. Este artículo, o sea, el libro, comienza comparando. En 2001, el presupuesto destinado al pago de deuda era del 25%, o sea que apenas el 75% de lo recaudado podía ser asignado a inversión social. Fíjense cómo son las cosas, que en el 2015 menos del 8% se destinaba al pago de compromisos externos. Por lo tanto, quedaba más del 92% disponible para asignar a inversión social. ¿Sí? Obviamente esto es producto de que en el 2003, cuando empieza el gobierno de Néstor Kirchner, la deuda externa argentina en moneda extranjera era el 160% del PBI. Y cuando termina el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el 2015, la deuda externa en moneda extranjera era apenas el 11% del PBI. Era un país prácticamente desendeudado. Alguno que me escucha esto, o que no le va a decir, pero Julián, la información es que el 45% del PBI era deuda externa. No, no, deuda pública. La deuda pública total en el 2015 era del 45%, que incluye deuda interna y deuda intrasector público. Con lo cual mucho de eso es apenas una cuestión de contabilidad interna. Lo que compromete la soberanía política y la independencia económica es la deuda externa en moneda extranjera. Y esa bajó durante el periodo kirchnerista del 2003 al 2015 desde el 160% del PBI hasta apenas el 11% del PBI. Bien. Después, claro, acá dice luego con el endeudamiento de Macri, que elevó la deuda externa en moneda extranjera a más del 40%, cerca del 45%, entonces tenemos otra vez más del 20% comprometido con los acreedores externos y quedando para nosotros menos del 80%. ¿No? ¿Cuáles fueron los mecanismos? Bueno, tenemos el primer periodo de endeudamiento que fue desde 1824 hasta prácticamente el gobierno de Perón, ¿no? Después hubo un periodo de desendeudamiento que es precisamente el gobierno de Perón, que comienza en 1946, y que, claro, con Argentina desendeudada comienza un proceso, un periodo en el cual el dinero fue asignado a nosotros mismos. No a pagar intereses de deudas, no a pagar capital de deuda, que en realidad nunca sirvieron para nada, nunca se usaron para nada de todo lo que se dijeron que se iba a hacer. Y entonces, por ejemplo, acá dice, cuando Perón asume en 1946, se diseñó un plan de desarrollo llamado Plan Quinquenal, conformado por 76.000 obras que llevarían a la Argentina al pleno empleo y demás cuestiones que tienen que ver con desendeudamiento. Pero claro,
El 16 de junio está bastante bien descrito todo lo que pasó allí. Pero claro, el 16 de junio de 1955 se desata un bombardeo a la Plaza de Mayo y 3 meses después la Marina, con apoyo británico, apunta sus cañones hacia el puerto de Buenos Aires y las destilerías de La Plata. Perón tiene que renunciar para evitar lo que acabaría con 1 millón de muertos, partiendo de que nada bueno puede construirse sobre 1 millón de muertos. Y en 1956 un nuevo periodo de endeudamiento comenzaría. Argentina ingresa en su membresía al Fondo Monetario Internacional. Perón no había ingresado al Fondo Monetario Internacional, que fue creado en 1945. Se crea el Club de París. Argentina también se endeuda con el Club de París, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, ¿sí? Y bueno, pero el peso de la deuda externa argentina, sin embargo, nunca fue tan grande, sino hasta lo que comienza en 1976. En 1976, la deuda externa en moneda extranjera era apenas 7.000 millones de dólares. Con la dictadura genocida del 76 asciende de 7.000 a 45.000 millones de dólares. Luego, hasta 1983, bueno, de 1976 a 1983 asciende de 7.000 a 45.000 millones de dólares. De 1983 a 1989 asciende a 60.000 millones de dólares. Y después viene el periodo menemista con la convertibilidad, Menem, Cavallo, luego de la Rúa, luego con Sturzenegger y Bullrich. La deuda externa asciende a 220.000 millones de dólares, ¿no? Y acá lo que describe este capítulo es el mecanismo de la bicicleta financiera que funciona de la siguiente forma. Entran dólares financieros, no productivos, financieros, se cambian por pesos. Esos pesos se colocan en operaciones de capitalización con altas tasas de interés. Esas altas tasas de interés a la vez deterioran la producción, porque con altas tasas de interés el costo del endeudamiento, el costo del préstamo es mucho más alto. Y entonces, bueno, sí, el costo de endeudarse, tanto para consumir como para producir, como para invertir, es directamente impagable. Y entonces disminuye el consumo, disminuye la inversión, disminuye la producción, disminuye el empleo, disminuye entonces también la recaudación del Estado. Entonces el déficit fiscal también es generado y es una de las causas de endeudamiento, ¿sí? Bueno, todo eso está descrito. También como el gobierno de Néstor Kirchner, después, la bicicleta financiera, perdón, entran dólares financieros no productivos, se cambian por pesos, esos pesos se colocan en operaciones de capitalización con altas tasas de interés y después esa masa de dinero engordada vuelve a cambiarse por dólares que libremente, en total libertad y cantando viva la libertad, se retiran del país. Pero claro, si por cada 100 millones de dólares que entran se retiran 130 millones de dólares, ¿quién lo paga eso? El endeudamiento. Muy bien. Además de que destruye la producción, ¿no? Claro. Bueno, después viene la descripción de cómo a partir del gobierno de Néstor Kirchner se procede a disminuir el endeudamiento con superávit comercial, producto de medidas proteccionistas en vez de medidas librecambistas, con un modelo industrialista, con una inserción de Argentina en Latinoamérica. Se le dice no al ALCA, que sería como el Tratado de Libre Comercio eh, eh, propuesto para el siglo XXI, que sería el sinónimo del Tratado de Amistad con Gran Bretaña de 1825. ¿Sí? Todo eso está descrito. Y bueno, esos son están todos los números acá. Así que sí, la inclusión de Argentina, bueno, el impulso del Mercosur, luego la creación del UNASUR y también la CELAC, ¿no? Para construir una patria grande latinoamericana. Bueno, está descrito también
la reestructuración de deuda que hizo Néstor Kirchner, cuando primero se pagó, primero hace la reestructuración de deuda con los bonistas, consiguiendo el 65% de quita, y después se le paga el total de deuda al Fondo Monetario Internacional. Así que bueno, todo eso está descrito en este capítulo, que también está plagado de números. La deuda externa en moneda extranjera apenas el 11% del PBI. El desempleo bajó del 27% al 6%. El PBI industrial aumentó hasta el 30%. El hambre bajó al 4%, siendo considerado por la FAO, Organización de las Naciones Unidas, destinada al cuidado del hambre y la agricultura en el mundo. Fue entonces nuestro país considerado como un país de hambre, con hambre cero, por tener menos del 5% de la población en condiciones de inseguridad alimenticia, nutricional y todo eso. Así que bueno, creo que está bastante completo en cuanto a describir los mecanismos que permitieron endeudar y mecanismos que permitieron desendeudar. Así que la estafa de la deuda externa me parece que es un buen inicio para este libro.